Decía Benjamin Franklin que lo único inevitable en la vida son la muerte y los impuestos. Y bueno, abro la conversación con Cristian Montaño, socio director de la firma AJM, Tax Attorneys, firma especializada en impuestos precisamente y en consultoría fiscal. Cristian, te saludamos con afecto, muy buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días a tu auditorio, buenos días, Jimena. Cristian, ayúdanos a entender un poquito este contexto, danos el contexto de estas nuevas regulaciones que se pretenden por parte del gobierno federal. ¿Justas o injustas, o no se puede hablar de justicia cuando se habla de impuestos? Entre justas o justas, yo diría peligrosas, muy peligrosas. Peligrosas. Mira, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional. A que las autoridades no puedan invadir o entrar a nuestro domicilio. Este derecho solo supone dos excepciones: las órdenes de cateo en materia penal y las visitas domiciliarias en materia fiscal. Es decir, ya se permitía a la autoridad violentar un derecho constitucional de inviolabilidad de domicilio para efectos de entrar a nuestros domicilios y buscar la comprobación de nuestras obligaciones fiscales. Con esta reforma lo que le están permitiendo, además de poderse meter a nuestro domicilio, es poder documentar de una manera distinta, es decir, videograbar, filmar, fotografiar pertenencias personales y digo que peligrosa porque lamentablemente los funcionarios que desarrollan las visitas domiciliarias con el SAT suelen ser, digamos, bastante autoritarios, utilizan el poder de manera inadecuada. Ahora les estarías posibilitando de una manera distinta la posibilidad, el uso o el abuso de sus facultades. Si quieres apuntar un poquito más en ese tema. Me recuerdas un poquito a esos recaudadores de rentas de la Edad Media, ¿no? Que eran temidos porque llegaban y sin pedir más se llevaban la parte que decían le correspondía al rey por derecho, ¿no? Un poquito en ese tono, ¿no? Claro, tal vez esté exagerando, pero me evocas esa imagen, Cristian. Y es una imagen que tiene mucho contexto en la actualidad. El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, ese no fue modificado o no está siendo modificado en esta propuesta de reforma, ya establecía que los actos de las autoridades se presumen válidos. Nada más por ser un acto de autoridad. Corresponde siempre al contribuyente probar que lo que está haciendo la autoridad es incorrecto o que no se desarrolló de la manera en la que lo está asentando. Con base en esta facultad, los auditores fiscales suelen hacer o documentar situaciones que de repente no acontecen en la realidad. Por ejemplo, ellos tienen que llegar a una hora indicada en un citatorio previo cuando el contribuyente no se encontraba en su domicilio. De repente llegan 2 o 3 horas después y ellos asientan en el acta de la visita domiciliaria que llegaron en punto de la hora. Eso ya de entrada es una violación, pero el contribuyente no tiene la posibilidad de documentar en contrario. Ahora le vas a dar la facultad a la autoridad de poder videograbar, filmar o documentar de la manera en la que ella elija, de manera discrecional, que efectivamente la actuación se está dando como ella dijo. Entonces le estás dando un elemento adicional de contundencia a una actuación que de origen pudo haber estado viciada, sin que ese derecho se le estés dando al propio contribuyente, porque existe una ley federal de derechos del contribuyente en donde también se le podrían dar algunos elementos de defensa mejores al contribuyente. Por ejemplo, que él pudiera hacer uso de este tipo de elementos tecnológicos para acreditar la veracidad de la actuación. Esa posibilidad no se la das. Hay una reforma que también se está planteando en donde si el contribuyente se niega a firmar no afecte la validez del acta. Entonces de repente tú tienes como contribuyente enfrente de ti un acta que está plasmada de irregularidades, quieres asentarlo, no se te permite y además ahora va a tener validez aunque tú no hayas firmado porque estabas en desacuerdo con el contenido. Entonces la realidad es que las reformas que se proponen no nada más pasan a ser preocupantes, pasan a ser peligrosas en manos de quién las vayan a tener, de los propios funcionarios del SAT. Dependerá entonces de su calidad moral para que efectivamente puedan convertirse en una herramienta anticorrupción y en una herramienta de abuso de poder. Caray, sí me asustas, Cristian, con esto que me comentas, porque estar atenidos a la calidad moral de un extraño, de un funcionario, que si está de buen humor o está de mal humor o lo trató mal su esposa esa mañana, vaya contra ti con toda la hazaña posible y tú no te puedas ni defender tantito. Ahora, yo te pregunto en este tono también, Cristian, ¿esto es exclusivo para las empresas, para quien tiene un negocio, o también afecta a las personas en lo particular? Las facultades de comprobación de la autoridad se ejercen sobre cualquier contribuyente, ¿no? Independientemente de que sean personas físicas o morales.
el domicilio que puedan tener las personas físicas o morales, de acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, es donde se asiente la administración principal de su negocio. Pero como bien comentaba el colaborador que entrevistaron de manera anticipada, en muchas ocasiones el domicilio fiscal coincide con el domicilio personal, sobre todo cuando se trata de personas físicas con actividad empresarial o negocios pequeños. Entonces, esta facultad se estaría concediendo para ingresar al domicilio particular. Hay que además apuntar que el propio Código Fiscal de la Federación establece que cuando el domicilio fiscal no haya sido actualizado, las autoridades fiscales podrán presumir como último domicilio fiscal el que ellas se encuentren. Por ejemplo, si le piden a la Comisión Nacional Bancaria de Valores un estado de cuenta del contribuyente y encuentran un domicilio y es el particular, sobre ese se van. Y eso ya está en la ley, eso ya está en el Código Fiscal. Entonces, esta posibilidad se abre tanto para personas morales como para personas físicas. Cristian, ¿es un palo dado ya esto o todavía está sujeto a revisión y que quepa un poco la cordura en alguna parte y diga, a ver, esto va contra derechos humanos, derechos violatorios, derechos de los individuos? ¿O es un palo dado a tu juicio? No, hay varias posibilidades todavía. La primera tendría que estar en la revisión que corresponde a la Cámara de Senadores, que es la que tendrá que, en su caso, revisar y modificar o aprobar este dictamen ya para efectos de que pudiera pasarse a publicación ante el Ejecutivo, y todavía los particulares tenemos la posibilidad de inconformarnos vía amparo contra leyes ante la Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación, para efectos de establecer que estas normas pudieran llegar a ser violatorias, no nada más de los derechos humanos reconocidos en nuestra propia Constitución, sino en los tratados internacionales, porque nuestro régimen jurídico reconoce los tratados internacionales como obligatorios para nuestro país. Entonces, ¿todavía tenemos posibilidades de defensa? Sí. Lamentablemente, las últimas experiencias con la Corte en materia de defensa de derechos humanos fiscales, derechos económicos, no han sido buenas, pero todavía tenemos posibilidades, tanto en el Senado como contribuyentes también, de manera posterior, y si es que es aprobado, ejercer nuestros derechos ante el Poder Judicial. Me quedo con esas reflexiones tuyas, peligrosas, autoritarias, con mucha discrecionalidad para los funcionarios de Hacienda, que podrán interpretar a su manera la aplicación de la ley, y en todo caso, pues bueno, tendríamos la única posibilidad de protegernos o ampararnos en caso de que esto se declare ya una ley formal. ¿Algo que quieras agregar, que te preocupe, además de lo que ya nos preocupa en este momento, Cristian? Ok, me gustaría agregar que, tenemos como contribuyentes elementos de defensa que son útiles. Tenemos medios de defensa como el recurso de revocación, como el juicio de nulidad, y como contribuyentes tenemos que estar informados. ¿Cuál es nuestra mejor defensa? La información. En el momento en el que el contribuyente está correctamente informado, se defiende mucho mejor en contra de actos de autoridad. Te agradecemos mucho, Cristian, esta reflexión, que hayas detenido tu automóvil para respondernos en estas dudas que teníamos. Estoy a sus órdenes. Muy buenos días a todos y a tu auditorio, perdón. Muchísimas gracias, Cristian Montaño, socio director de la firma AJM Tax Attorneys, especializados en el tema de los impuestos. Y vaya que nos deja inquietos, ¿no? Dice preocupante y pudiera ser hasta peligroso el poder que se tomara esta decisión de que tenga más injerencia la Secretaría de Hacienda en estos términos. Jimena.